todos los radioescuchas de la provincia de San Román. Nos encontramos hoy en día en esta conducción y nos encontramos a lo que es este programa, Un Momento Literario. Nos encontramos en cabina con nuestro amigo Denilson, que nos va a comentar, nos va a ayudar en este libro de Osama, el libro Indigno de Ser Humano. Muy buenos días, Denilson. Muy buenos días, queridos radioyentes y querida Daisy también, ¿no? Compañera del Club de Lectura, Juliaca. Sí, estamos aquí otra vez más, un programa más de Momento Literario. Y esta vez, en esta ocasión, vamos a hablar sobre un libro bastante, quizás para los lectores sea un poco controversial o difícil de hablar de él. El día de hoy vamos a hablar de Osamu Dazai en su obra Indigno de Ser Humano, ¿no? Claro, es como bien lo has dicho, es controversial, ¿no? Muchos no lo van a, cuando lo leen, muchos lo interiorizan y llega a ese punto, como bien lo dice el libro, es a veces una persona, en caso, bueno, yo lo ¿qué se puede decir? Lo especifico, que se puede sentir en depresión, entre otras cosas. Sin embargo, tal vez nos puedas hablar sobre el autor, cómo la biografía, cómo nació, cuál ha sido su trayectoria y entre otros. Sí, justamente esta obra se podría decir que es la obra póstuma de Osamu Dazai. Hay que recordar que Osamu Dazai es un escritor bastante controversial también, y lo vamos a ver reflejado en su obra. Es un escritor que ha intentado suicidarse 4 veces, ¿no? Bueno, hablemos un poco sobre este escritor japonés que, bueno, Osamu Dazai, su nombre es Tsushima Shuji, ¿no? Y nace en Kanagi el año de 1909 y en Tokio en el año de 1948. Fruto del desencanto reinante en su país tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las novelas de Osamu Dazai expresan el cómo se siente una generación que había asistido al derrumbamiento de sus valores tradicionales, ¿no? Y esto lo muestra en su obra El Sol Poniente del año 1947. En este caso, Osamu Dazai él nace en el seno de una acomodada familia de terratenientes del norte de Japón. Osamu Dazai no disfruta de una infancia feliz en esta época. Él evoca más tarde el distanciamiento con su madre, que estaba un poco frágil de salud, difíciles relaciones con su padre también, y él vivió y creció en un ambiente bastante opresivo y conformista de esta región del norte, ¿no? Entre los años de 1927 y el año 1929, él asiste a la Escuela Superior de Hirosaki, y a esos años se remontan, además de sus primeras experiencias literarias, sus primeros contactos con las actividades de partidos de izquierda, que se intensificaron cuando se trasladó a Tokio en el año de 1930, ¿no? Una edición bastante confusa y veleidosa que finaliza con una profunda decepción y con el abandono definitivo de sus actividades subversivas. Él también vive una parte de su vida en Tokio, que es la que le ha quedado marcada por una serie de experiencias que lo condujeron a enemistarse con su entorno familiar, ¿no? Él tiene 2 obras grandes que son El Ocaso e Indigno de Ser Humano, y la obra de la que vamos a hablar yo hoy, que es Osamu Dazai, Indigno de Ser Humano, es una obra de tipo biográfica, se puede decir. Vamos a ver cómo es este cuento. Es bastante autobiográfico, ¿no? Se parece un poco también a la vida del autor, con los intentos de suicidio que tiene igual el protagonista. Osamu Dazai se suicida y en su lecho de muerte, y el reconocimiento que le llega como autor es después de su muerte, ¿no? Y prácticamente sería esto sobre la vida de Osamu Dazai. E incluso también una cosa curiosa que comentar es que la obra Indigno de Ser Humano y su vida también han sido llevadas 2 veces al cine, en el año 2010 y en el año 2019, ¿no?
con la película The Fallen Angel y Indigno de ser humano también. Claro, es muy importante recordar o reconocer la biografía de Osamu Dazai. Es importante este autor porque de alguna manera en ese libro, Indigno de ser humano, nos habla de una cruel realidad, ¿no? O sea, como bien lo has dicho, él de alguna manera lo ha hecho, bueno, se parece, se asimila a algo más biográfico, el Sí. libro. Y entonces, tal vez nos puedas resumir el libro, nos puedas contar de qué se trata para nosotros entender, para que nuestros radioescuchas que nos están escuchando en toda la ciudad de Juliaca, en toda la ciudad de San Miguel, nos puedan entender sobre este gran autor que es Osamu Dazai con el libro Indigno de ser humano. Sí, bueno, Indigno de ser humano, se publica en el año de 1948 y es una obra de ficción, aunque se trate o se base o esté escrita de forma autobiográfica, ¿no? Del propio Dazai. Aborda bastantes temas, como en este caso el suicidio, la depresión, que están muy presentes también en la vida del autor. Una cosa que me olvidé comentar en la biografía de Osamu Dazai fue que él también fue a la Universidad de Londres, él estudió en Londres, una época de su vida, y él se jactaba mucho de no haber asistido a clases. Era como su entre comillas, no, decía, no, yo no he ido a la Universidad de Londres, pero nunca asistí. Es como que usualmente vamos a ver esto en la obra también. El argumento de la obra de Indigno de ser humano es una obra narrada que se narra en 3 cuadernos. Tiene un epílogo al final y está dividida en esto, ¿no? En 3 cuadernos. El primer cuaderno nos presenta a Yoso, que es hijo de una familia adinerada, en la que se ve a sí mismo incapaz de entender al mundo que le rodea, incluidos sus compañeros de clase. Debido a esto, Yoso es que recurre un poco al humor para establecer relaciones personales con los otros compañeros, ¿no? Porque según él, sus bufonerías le permiten no ser un fastidio para quienes le rodean y así poder mantenerse fuera de sus vidas. Gracias un poco a este humor que adquiere Osamu Dazai, que diga el protagonista, en este caso Yoso, se vincula bastante con sus compañeros, ¿no? De una forma, podríamos decir, normal, aunque él mismo no se sienta parte de esa relación. Él se siente tremendamente alienado y cuenta que, por ejemplo, comía casi por obligación, pues nunca sentía la sensación de hambre o que era incapaz de elegir si le daban algo que no le gustaba o no le decía con claridad, y si le daban algo que le gustaba lo aceptaba tímidamente con cara de disgusto. Un último hecho que destaca en este cuaderno es que Yoso es abusado sexualmente por una sirvienta cuando él es muy pequeño, pero él, en vez de delatarlos, nunca se lo dice a nadie, pues él piensa que no serviría de nada, ¿no? Y bueno, desde ahí nos hace saber también que es un poco cristiano. Es prácticamente el primer cuaderno nos narra la infancia de Yoso, y el segundo cuaderno inicia cuando Yoso ya está en el instituto y sigue siendo este bufón, esta persona que hace reír a las personas, ¿no? Pero Yoso ve que un compañero de clase llamado Takeichi parece que descubre su fachada cómica, como que Takeichi es un compañero que es bastante abusado, pero en este caso Yoso también descubre que Takeichi puede descubrir su secreto, ¿no? De que a pesar de que Yoso hace lo que hace para pertenecer al mundo, pero es como una forma de actuar ante para evitar que Takeichi desvele este secreto, entabla una amistad con él. Es con él quien descubre que, al igual que muchos artistas, puede usar la pintura como una forma de expresar la dualidad de su propia persona. La comedia da cara a la galería y los sentimientos sombríos en su interior. Finalmente, Yoso acaba estudiando arte y conociendo a un chico llamado Horiki. Horiki es la influencia en el protagonista que lo acaba de sumergir en una espiral de alcohol, tabaco y prostitución, en casas de empeño y pensamientos de izquierdas, ¿no? Esto provoca, entre otras cosas, que descuide sus estudios. En una de estas espirales conoce a una chica
casada, con la que acaba pactando cometer suicidio tirándose al mar. La chica muere, pero Yoso sobrevive y siempre es juzgado por esto después, ¿no? Por su familia, por su entorno. Y llegamos por fin al tercer cuaderno, en el cual Yoso, después de vivir lo que ha vivido, es expulsado de la universidad y acaba siendo, bueno, un dibujante mediocre que después de intentar suicidarse es cuidado por un amigo de su familia, con la que ha roto toda relación. Luego de irse de casa, trata de llevar una vida normal con una madre soltera, siendo una suerte de padre sustituto, pero acaba abandonándolas y se va a vivir con la dueña de un bar. Descubre que la sociedad no es más que una lucha entre cada persona por ganar o perder, pero que todo gira alrededor del propio individuo. Mientras tanto, solo consigue evitar el miedo a la humanidad mediante el alcohol, el cual consume en grandes cantidades. Finalmente conoce a una joven e ingenua que intenta convencerlo para que deje de beber, y acaba teniendo una relación con ella. Y ya entrando casi al final de la obra, los momentos de felicidad de Yoso duran bastante pocos. Yoso es una persona que constantemente vuelve a caer en su vida adictiva, autodestructiva. Y uno de los relatos bastante interesantes del tercer cuaderno es cuando, mientras discutía con Hiroki, que es la esposa de Yoso, la esposa es violada por un conocido y no es capaz de hacer nada. Pero esta acción le hace sentir un enorme miedo, ¿no? Lo que provoca que aumenten las conductas perjudiciales para su salud. Él consume demasiado alcohol, se le caen los dientes y empieza su destrucción y poco a poco va desperdiciando su vida cada vez más, ¿no? Hay un momento en el que, entre comillas, se podría decir que intenta mejorar nuevamente, pero incluso eso le añade una capa más de vergüenza a su vida y finalmente decide, ¿no? Ir a una institución mental y salir de ser un delincuente, un indigno de ser humano. Y es ahí donde acaba esta reflexión, ¿no? Y hay un epílogo en la que cuenta, bueno, esto ya no es el protagonista quien lo cuenta, sino es una persona X que encuentra estos libros, que no es que los encuentra, sino es que se encuentra con una barista que le da una foto de Yoso y los 3 cuadernos de esto, ¿no? Y reflexiona después de haber leído estos 3 cuadernos, que somos los que nosotros también leemos, sobre si es bueno publicarlos o no. Es prácticamente de lo que trata Osamu Dazai, de la visión autodestructiva que puede tener una persona respecto a toda su vida desde su infancia, ¿no? Claro, justamente en el libro, al inicio del libro nos hablaba sobre este ser que había nacido y le decía, había nacido entre muchas mujeres, nos dice, ¿no? Sí. Había nacido entre muchas mujeres, acompañado de muchas mujeres, que en este caso serían sus hermanas, sus primas, entre otros familiares femeninos. Pero al crecer, él trataba de fingir una cara buena, pero no era lo que era, lo que expresaba, lo que realmente quería expresar. O sea, trataba, como bien lo has dicho, como bien lo has contado, alienarse de acuerdo a la circunstancia en que está. Entonces, ahí también nosotros desde el inicio del libro, desde el inicio, desde su infancia, vemos que él no se sentía cómodo en sí de ser humano. Sí, sí. Él fue una persona que desde su infancia, a pesar de estar rodeado de personas, incluso así se sentía solo. Incluso así él pasaba esta idea de, para que nadie me diga nada de cómo realmente sepan cómo yo me siento, entonces, bueno, voy a empezar a fingir, o lo que es más fácil, ¿no? Empezar a reír, a hacer reír a las personas y hacer sentir que ellos también, digamos que un poquito les importa.
por eso. Claro. Justo esto me hace recordar a una canción que muchos lo han cantado, que muchos lo saben también, que es El triste payaso, creo, algo así, que Sí, detrás de alguien alegre contando chistes o lo que fuese, hay un espíritu triste. No de todos, claro, pero trata de esto, ¿no? Trata de ocultar esta apariencia triste, esta apariencia solitaria, esto que no se siente conforme con sí mismo, y entonces hace tipo una máscara para encontrar, ¿qué se dice? Llegar bien con la sociedad, para estar bien con la sociedad. ¿No es cierto, Denilson? sí. Muchas veces, es como justamente a Osamu Dazai también se le hace esta idea de ser quizás y tratar en su tema, incluso en este libro, el tema de los temas existencialistas, igual que Jean-Paul Sartre, en la que podemos relacionar esto de que ¿por qué el protagonista Yoso en este caso se sentía indigno de ser humano? Porque creo que para él se alejaba bastante de las ideas o de cómo es que funcionaba el mundo de las personas. Él siempre se había sentido ajeno a esto. Eh, una cosa de Yoso que siempre recuerdo es que cada vez que le hacían malas cosas, él nunca reaccionaba de una forma en la que dijeran, oh, yo lo voy a acusar o estoy llorando de una forma. Él siempre trataba de guardar apariencias, siempre. De que quizás todo lo que el mundo es así porque ya es así, ¿no? No es que yo intente cambiarlo o intente hacer algo más. Una de estas cosas que hace él se puede ver en dos ocasiones cuando es niño. Una ocasión es en la que los sirvientes abusan de él, ¿no? Le quitan su castidad. Y él en vez de quizás acusarlos o contarle a alguien lo que había pasado, se lo guarda para él mismo. No le cuenta a nadie esto. Y otra cosa también de esto era que hubo una ocasión en el libro en la que su padre creo que iba a viajar a Tokio. Y es en donde el protagonista, Yoso, en este momento es como que él no quiere nada en sí. Pero su papá está tan ansioso, tan emocionado de traerles algo a sus hijos, que en este momento Yoso, bueno, en el momento dice, no, dice quizás pueda querer esto, este peluche de león, y pero no le pide, ¿no? Tampoco siente deseo, es como que dice, yo quiero esto, pero bueno, si no lo tengo, ya no lo tengo, ya está. Y en este caso es cuando el padre creo que se siente raro y diciendo, y Yoso pensando en su infancia, en su cabeza, diciendo, oh, me van a ver raro porque no quiero nada no quiero que me traigan nada, ¿no? Porque a veces hay cosas que, o tú eres una persona, digamos, que entre comillas no son normales para la sociedad, se puede decir. Y en este caso, Yoso, bueno, hace una travesura, se mete a la habitación de su padre y en donde habían dejado los artículos en la caja, escribe en grande, yo quiero esto. Y es una forma graciosa también. El padre dice, ah, no, porque seguramente es un chico bastante extraño, ¿no? Porque lo escribe en grande, pero primero y hace estas cosas. Yo soy constantemente, lo vamos a ver en la obra, que él hace cosas para sentirse como un humano, para sentir esa emoción, pero realmente nunca llega a sentir esto. Y es Claro. ahí donde llega su actitud bastante autodestructiva cuando ya va creciendo más, ¿no? Claro, en este sentido va creciendo y como bien lo has dicho, se dedica a lo que son a las adicciones, ¿no? Sí, Que en este caso es el alcoholismo. Se dedica bastante al alcoholismo. Creo que también es un sentido de escape hacia la inhibición. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi realidad, bueno, él como se ha dicho, se siente vacío, no se siente bien, se siente depresivo, se siente constantemente con esas crisis existenciales que, bueno, que cada persona creo que tiene, pero sí, él lo tiene, o sea, pensando de que qué realmente estoy haciendo, qué realmente quiero, qué realmente me gusta, no quiero, ¿no? Pero no sabe tampoco, porque nada le hace, ¿qué se dice? Nada le hace a gusto, nada. Nada le gusta, nada le hace, nada. Entonces tiene constantemente esto y eso hace que se dedique en la adultez ya a lo que es el alcoholismo y entre a un estado de inhibición cada momento, porque escapa de una realidad y se encuentra en ese vaivén.
Y eso puede, yo creo, o sea, asimilando con una realidad, tal vez hay muchas personas que pasan eso, que tal vez hayan nacido y generalmente no quieran nada, ¿no? Sí, Nunca se han sentido satisfechos ni quieren, o sea, es que es un tema muy, muy, muy grande, creo yo, porque a veces hasta uno propio puede pensar y decir, no, realmente si quiero, no quiero, si quiero estar acá más, o sea, yo sé que puede ser un poco autodestructivo a veces, ¿cómo van a hablar eso, no? Por eso es controversial, ¿cómo van a decir eso? Porque de alguna forma es autodestructivo y en la sociedad aquí es un tabú hablar eso. Tú debes estar bien, tú tienes que estar bien. Si en caso son jóvenes, tienen que estar bien, sí o sí. ¿Por qué? Porque la vida está ahí, ¿no? sí, Pero la verdad, a veces, así jóvenes o pequeños, no lo quieren. No quieren estar más acá porque no tienen un propósito, porque no encuentran ese propósito, porque no quieren eso. Y es muy reflexivo, yo creo, esto, porque a veces llega este libro muy, muy al fondo tuyo, muy al fondo de una persona que te hace, hasta ti mismo te hace pensar, realmente lo que estoy haciendo, lo que estoy aquí, lo que yo quiero, es lo que yo realmente quiero. Y entonces dices, estoy haciendo bien lo que estoy haciendo, pero tal vez no tenemos un propósito. O sí. sea, es muy controversial y Sí, discutible. sí, yo también comparaba esto, bueno, esta obra más que nada con el tono existencialista, me parecía a mí, cuando iba comentándolos con otras personas y con otros compañeros del club, creo que no les agradaba tanto la idea de que sea muy depresiva y que vaya, que no tenga un camino de luz, ¿no? Se podría decir. Pero bueno, esto vamos a hablarlo un poquito más adelante y justo ahora vamos a pasar a nuestro corte comercial y nos vemos en un rato más, ¿no? Sol de los Andes. Regresamos con tu programa, Un Momento Literario. Nos encontramos en cabina con Denilson, nuestro compañero del Club de Lectura. Asimismo, también recordarles que hoy estamos hablando del libro Indigno de Ser Humano, de el autor Osamu Dazai. Bueno, Denilson, creo que en Cortes estábamos, ¿no? Comparando de alguna manera lo que es este libro que de alguna manera nos ha marcado bastante, no solo a uno, ¿no? A varias personas. Y como bien le decías, ¿no? Este es un tanto depresivo y y tiene, sin embargo, unos parajes reflexivos. Tal vez nos puedas comentar un poco más. Sí, uno de los temas que, bueno, estábamos comentando justamente en la previa, ya a volver, en la pausa, era sobre la dificultad de comprender el mundo para nuestro protagonista. Nuestro protagonista, a pesar de que indigno de ser humano, por el mismo ya título, parezca que es una ida a la depresión, ida a decir, o sea, ¿cómo se puede llamar esto de esta forma, no? Y lo que queremos comentar sobre más que nada un tema que trata de esto es porque a veces hay momentos en que quizás, y estoy seguro que hay personas que quizás no se sienten dentro o no comprenden tanto lo que pasa en el mundo, y quizás por esto se sienten bastante absorbidos. En el caso de Yoso, él no comprendía, al menos para mí, es una opinión ya personal, que comprendía cómo es que funcionaba el mundo para él. Él veía en el mundo tanta maldad, tanta hipocresía, tantas cosas malas, y él veía que cuando una persona no se adaptaba a este mundo, entonces en este caso esa persona era alejada, desprestigiada, no era parte de ese mundo, y él no comprendía esto, y él nunca trató de comprender por qué el mundo era así, sino él tomó un camino más fácil que era, entonces el mundo no va a cambiar porque yo vaya a cambiar o porque vaya a hacer algo. Para él la salida fue, en su niñez, fue ser un bufón, ser una persona que hacía reír a las personas. Y como esto lo conectaba un poco más con las personas, bueno, pues es por esto que hacía esto, ¿no? Un poco más en la adultez de Yoso,
Y un poco más de los temas que queremos hablar aquí es que el protagonista, entre tantas cosas que veía mal, se deshumanizó. Él ya no pensaba en las personas como personas, sino pensaba en las personas como unas personas muy ajenas a él. Una cosa que quizás, por eso decía, ellos son humanos, pero yo no lo soy, porque no soy capaz de sentir esa Como humanidad. un ser más, Ajá, algo así. Es porque él decía, por eso creo que también la obra se llamaba así, no indigno de ser humano. No soy digno de ser humano, porque uno de los casos que estamos hablando con Daisy también en el receso fue que cuando nosotros vemos una cosa que esté sucediendo en el mundo, siempre tenemos esa sensación de indignarnos o de quizás cuando es algo feliz nos alegramos y todo eso. Para el protagonista de este libro, bueno, él no era capaz de poder sentir estas cosas. Él no sentía lo que las otras personas quizás sentían, ¿no? Ese sentido de compasión, muchos sentimientos Todas las que... emociones que uno ve, ¿no? Exacto. Cuando pasa algo bueno o malo, como lo Sí. dices. Sí, sigue Y contándonos, el Denise. protagonista no era capaz de sentir esto, ¿no? Y por eso es que él siempre se había sentido indigno de ser humano. Y es por eso también que yo relacionaba esto. Hay muchos pasajes en el libro que nos cuenta sobre muchas cosas que había vivido el protagonista. Otra cosa que es un poco más dura es cuando él intenta, bueno, él ya se había casado, ya tenía una vida estable, un momento de felicidad se podría decir en la vida, y es en este momento en el que pasa lo que pasa, ¿no? Está hablando con su esposa, están cenando y viene una persona X que no conoce y viola a su mujer. Y él es incapaz de sentir algo en ese momento, no sabe qué hacer. Estoy seguro que muchas personas aquí que nos están escuchando en un momento de ese tendón, de lo que está pasando, son capaces de hacer algo. Son Claro, capaces de socorrer, correr, pegarse con el hombre, intentar que no pase, ¿no? En el caso del protagonista, eso no pasa. claro, es esa, ¿qué se dice? Esa falta de emociones. Es Sí, esa falta de emociones que no tienes. Para mí yo lo califico como una apatía. Apatía a todo. sí, Y entonces, como dices, bueno, una violación a un ser querido, en este caso que ha sido su propia mujer, es, bueno, como todas las personas, varones, hubiesen reaccionado, ¿no? Lo hubiesen golpeado, hubiesen auxiliado, entre otras cosas, pero esa falta de apatía, esa falta de emoción, esa apatía ante las emociones, no sintió nada, pues. No sintió nada y desde muy chiquito era así. Y se ha formado así. Y así sí, iba a ser. Así murió. sí. Se podría decir que quizás nunca encontró el amor y justamente por no encontrar el amor no encontró el futuro, ¿no? No solamente el amor quizás a una persona o a un familiar, sino es el amor quizás a buscar y encontrar algo en su vida. Porque usualmente ahora vivimos en el mundo de sensaciones, en el mundo de sentir bastantes cosas en muy corto tiempo. Nuestro mundo se ha vuelto así, a veces buscamos mucho el poder sentir emociones. Eh, Claro, y bueno, eso, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona en sí siente un amor hacia otra persona o hacia algo, ¿no? Entonces es una emoción única, es una emoción única que un ser humano tiene, pero él nunca sintió eso, como lo decías. sí, y yo creo que justamente este tipo de cosas, este tipo de pasajes, será que una cosa de los existencialistas, bueno, un poquito ya saliendo del libro, pero también tocando temas del libro, es de que siempre hay esta idea, esto es algo del mito de Sísifo en el ensayo de Albert Camus, que hablaba sobre esta idea de por qué hacemos las cosas, ¿no? En el mito de Sísifo, contarlo brevemente un poco, es un rey que había desafiado a los dioses y que su castigo era levantar una piedra a una montaña y cada vez que la montaña iba al final, pues ésta se iba
cada vez que él levantaba la piedra, que pesaba bastante, al final, esta rodaba hacia abajo por orden, por una cosa natural, ¿no? Y es en este momento en el que nos preguntaríamos, ¿por qué Sísifo sigue cargando la roca una y otra vez? Es como cuando nosotros estamos corriendo o trabajando, vivimos quizás en muchos círculos viciosos en la vida, y siempre nos preguntamos, ¿por qué hacemos las cosas? O, y es ahí donde entra la parte de Yoso, en la que él nunca había sentido esa emoción. Es como que nosotros cuando estamos encontrando esto y trabajamos, siempre le encontramos pequeños sentidos a la vida, pequeñas sensaciones, pequeñas emociones, y en este caso Yoso no fue capaz de encontrar esto y eso lo llevó a perderse a sí mismo, ¿no? Incluso él mismo lo dice, no es capaz de ser digno de sentir esas sensaciones, que sentir sensaciones a veces es lo que a alguien le lleva a ser humano, ¿no? Claro, yo también, a ver, haciendo una comparación, una breve comparación, yo el año pasado estaba leyendo lo que es, tal vez muchos lo conocen, ¿no? Un libro que es Tan poca vida, ¿no? Que en el transcurso de este personaje, el personaje principal, le había pasado bastantes cosas. Desde muy pequeño había sido abusado, ¿no? Había sido abusado y entonces eso le había marcado en el transcurso de su vida. Y ya cuando era grande, en la adultez, él, por ejemplo, ya no quería vivir, no quería estar acá, no le encontraba sentido, se avergonzaba de ciertas cosas, hasta de él mismo, así, tenía una, que se dice, baja autoestima. Y él, al igual, ¿no?, que esto, se ha querido quitar la vida muchas veces porque no encontraba, porque se sentía insatisfecho de sí mismo, no se sentía parte de acá, no sé, como dice, no quería estar más aquí, solo quería irse de aquí. Y me hace recordar mucho, me hace sentir mucho esas emociones, lo que es este libro Indigno de Ser Humano, de que es un estar aquí y no querer estar aquí. Y bueno, yo generalmente he tenido esas emociones así, digo, a veces muy controversial en mí misma, diciendo que realmente esto está bien, esto está mal, esto es así. O sea, discusión interna, ¿no? Tal vez a ti, o sea, has interiorizado tal vez este libro de Nilsson, tal vez lo has, aparte, ¿no?, de, ¿cómo se llama?, de leerlo, de sentir, tal vez te has interiorizado ser parte o te has criticado ciertas acciones que realizas en la vida, tal vez, ¿no? Claro que sí, obviamente sí. Una parte de la humanidad también es poder dudar de lo que haces, ¿no? Dudar de ti mismo, y como estás empezando a dudar de ti mismo, pues en base a eso tú, aprendes de eso también. Una de las cosas que Osamu Dazai, como escritor tenía era que siempre hablaba sobre eso, sobre la distinción de la humanidad, sobre las cosas buenas. A veces pasan tantas cosas en una vida que quizás el hombre es capaz de levantarse, de poder seguir adelante. Y él, creo que vemos en bastantes de sus libros que él no entiende eso, cómo es que una persona es capaz de poder levantarse después de que le hayan pasado tantas cosas. Claro, ¿de dónde se encuentra esa fuerza? ¿De dónde? O sea, y aparte de eso, creo que ya es un constante de tu vida diaria, ¿no? Que haces rutinario, que haces todas las veces, lo que siempre haces, ¿no? Sí. Eso también creo que lo hace ver de que el humano es así. Sí, podríamos decir que Yoso es una persona que se rindió ante este sentido existencialista que usualmente las personas buscan. Las personas buscamos bastantes cosas, ¿no? Trabajamos porque queremos algo después, trabajamos ya mucho más para poder lograr algo, poder aportar algo. En este caso, el protagonista del libro no encuentra nada de estas cosas, le encuentra un sinsentido a la vida y se rinde ante esto. Y lo que yo estaba viendo y lo que yo sí quería recomendar a las personas que lean este libro es que no lo lean desde esa parte o desde esa perspectiva de decir el mundo es así y ya está,
o yo soy así y no voy a hacer nada para cambiar, o no voy a hacer nada para poder mejorar. Y más que nada verlo desde la perspectiva de hay cosas que en el mundo están mal, hay cosas en la vida que van a estar mal siempre, y quizás nosotros ni siquiera en toda nuestra vida, incluso hagamos lo que hagamos, vayamos a poder cambiar esto. Iniciemos estas cosas y este sentido de humanidad y de decir, al menos con un poco yo voy a dar mi aporte para poder cambiar todo esto, ¿no? Que quizás está mal ahora. Podemos ver bastantes cosas que están en el libro sobre el comportamiento humano, que lo vemos también en la actualidad. Vemos, por ejemplo, una cosa que estoy seguro que muchos lo han escuchado y muchos lo repiten, es el político siempre roba, ¿no? Y como tú quieres trabajar en el Estado, bueno, si tú quieres mejorar o digamos escalar en esta sociedad, también tienes que ser corrupto, porque te preguntan y te van a decir, ¿qué significa? O sea, si eres bueno, ¿qué ganas? ¿Cuál es la idea de ser bueno? O sea, no vas a ganar más dinero, no vas a tampoco es que, a ver, te vas a sentir bien con tu conciencia, ¿no? Vas a poder dormir tranquilo, entre comillas, pero eso no te va a dar quizás de comer o de hacer algo. Y en este caso, muchos nos vemos absorbidos a veces por esta idea y decimos y nos rendimos ante el mundo también y nos unimos incluso. Y es por eso que quizás en nuestra sociedad vea tanta corrupción incluso ahora mismo, ¿no? Claro, justo tocando eso, a veces mucho reflexionamos y hacemos esa crítica, ¿no? Como dice, a veces nosotros somos jóvenes y queremos ir a, ¿qué se dice?, laborar a una institución, puede ser privada o pública, entonces siempre te dicen eso de que tienes que alienarte a lo que está hecho y dicho. Y entonces, pero a pesar, como bien lo has dicho, a pesar de que tú tengas esa crítica misma tuya, ¿no? De que eso no está correctamente bien, éticamente, moralmente bien. Entonces, pero la sociedad tiene, bueno, al menos en estas instituciones que tú vas o la misma sociedad tienes que alienarte de acuerdo a lo que ya está establecido. Entonces, a veces te viene esa crítica a ti mismo y dices, realmente me siento bien haciendo esto, no esto. Y como dices, a veces ser bueno realmente llega a ser bien. O sea, son muchas cosas a veces filosóficas que nos ponemos a sobrepensar, ¿no? Sobrepensar y sobrepensar y te criticas hasta tu mismo actuar de uno mismo. Una de las conversaciones que yo tenía justamente cuando hablé de este libro con alguien que yo conozco es sobre, él siempre me preguntaba, ¿el ser humano es bueno por naturaleza o no lo es? Bueno, él siempre me dijo que sí lo es. El ser humano es muy bueno, es naturalmente bueno. Y por eso yo decía, y yo lo retrataba, y el aprendizaje del libro de Indigno de Ser Humano para mí era, sé un humano porque un ser humano es bueno, y esto, porque la idea quizás sea una tipología de ideas bastante simple, una línea de ideas, es que muchas veces abandonamos nuestra humanidad quizás para poder sentirnos parte del mundo, pero creo que no está bien hacer eso, sino sigamos creyendo que las cosas deben ser justas porque deben ser justas, es simplemente por el hecho de que la moral no tiene que estar determinada por un contexto, por una circunstancia, por cómo tú te hayas sentido. Lo moral siempre va a seguir siendo lo moral, en cualquier parte del mundo, en cualquier en cualquier tiempo también va a seguir siendo así. Y esa misma moral, la misma moralidad determina cuánta humanidad tú tienes, ¿no?, en tu vida. Claro, creo que este tema es súper, ¿qué te digo?, extenso, ¿no? Extenso, filosófico, y podemos de una idea pensar otro y así diferente, pero eso es cierto. Como lo dices, el ser humano por naturaleza es bueno, pero ¿quién es lo que lo corrompe? Es la sociedad, son las cosas que ya están establecidas y de acuerdo a eso tú tienes que andar. Eso, bueno, es lo que te dicen, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿no? Yo digo, ¿no? Sales de la universidad con muchas ideas, demasiadas ideas, con todas las buenas intenciones, pero al querer palparlo, ¿qué pasa? Hay muchas trabas.
y tú tienes que acomodarte, alienarte de acuerdo a lo que dice, lo que ya está establecido. Y eso hace de que tú caigas en ciertos puntos críticos a veces contigo mismo moralmente y dices, realmente hago o no hago, pero como dices, ¿no? A veces por trabajo se hace bastantes cosas. Ese libro para mí ha sido un libro demasiado reflexivo. Como dices, tú, claro, lo has visto por un punto diferente. De Nilsson lo viste por un punto diferente, ¿no? No tomarlo como un ejemplo, pero tomarlo como... ¿cómo se puede decir? Tomarlo como... no como algo que tengas que seguir, sino que reflexivo. Ajá, Y... sí. Hay una cosita, y justamente son estas cosas las que me hicieron hablar de este libro y recomendarlo para esta obra. Creo que quizás es por eso que se bajaron bastantes. Bueno, dice esto, ¿no? Por eso es que yo veía esta obra como un poco más reflexivo, verlo desde otra perspectiva, ¿no? Hay una parte del libro en que nos dice esto. El texto extraído dice esto, ¿no? Desde pequeño ni siquiera tenía la menor idea de los sufrimientos de mi propia familia o de lo que pensaba. Solo estaba bien al corriente de mis propios miedos y malestares. En algún momento me convertí en un niño que nunca podía decir la verdad. En las fotos familiares todos ponían unas caras de los más serias. Es extraño, tan solo yo aparecía sonriente. Era una de mis habituales bufonadas infantiles, ¿no? Podemos ver acá que todos estaban serios, todos iban por un camino, pero Yoso siempre iba por otro, ¿no? Siempre se alejaba de lo común, siempre se alejaba de lo que él mismo consideraba normal, ¿no? Porque, y esta parte son unas de las cosas, ¿cuántas veces hemos fingido sonrisas, o hemos fingido miradas serias, o hemos quizás nos hemos aguantado de algunas cosas? Y la vida es así, ¿no? Usualmente siempre tienes que aguantarte esto, pero es el protagonista que no entendía por qué lo hacíamos, o por qué lo hace alguien. ¿Por qué no vivir en extrema libertad, según él, ser como somos, y por qué no ser aceptados a sí mismo, ¿no? Supongo que otros lo ven desde ese tono del libro, que lo veía más el tono claro. de hay que aprender a fingir, aunque sea malo, no sé. Claro, hay que aprender a poner tu mejor cara en los peores momentos, tal vez. Sí. Claro, muchos, tal vez aplicamos eso en nuestra propia realidad y muchas lo hacen, ¿no? Y a veces hasta tú mismo te preguntas, ¿no? Dices, realmente, pero yo no me sentía así, pero yo no quería eso, ¿no? O en esa foto, ¿no? Tal vez no se sentían cómodos y todos parecían serios. Y es lo que haces en tu vida actual. Día a día estás ahí escenificando, yo creo eso, algo bien para que el resto tampoco lo perciba como mal y salga críticas de eso. Por lo general las personas no muestran lo terribles que son, pero son como una vaca pastando tranquila que de repente levanta la cola y descarga un latigazo sobre el tábano. Basta que se dé la ocasión para que muestren su horrenda naturaleza. Recuerdo que se me llegaba a erizar el cabello de terror al pensar en que este carácter innato es una condición esencial para que el ser humano sobreviva. Al pensarlo perdía cualquier esperanza sobre la humanidad. Siempre me había dado miedo a la gente y debido a mi falta de confianza en mi habilidad de hablar o actuar como un ser humano, mantuve mis agonías solitarias encerradas en el pecho y mi melancolía e inquietud ocultas tras un ingenuo optimismo. Esto es una parte del libro también, y vamos a encontrar bastantes partes así en el libro que nos hablan sobre cuando una persona muestra lo que es realmente, quizás nos dé miedo. Y es por eso que cuando yo hablaba con la persona que me dijo el ser humano es bueno por naturaleza, en el libro yo veía esta contradicción de decir el ser humano quizás en su naturaleza misma no sea tan bueno como tal, pero yo contrasté esas ideas y sí decía, ¿no? Hay veces en las que quizás al abandonar nuestra propia humanidad podamos hacer cosas terribles, y es por eso que quizás a veces nos aguantamos, y es eso mismo, ¿no? Poder decidir entre las cosas buenas y malas es saber quizás lo que está bien o está mal, y saber también cómo es nuestra propia naturaleza, ¿no? Claro,
a todos los radioescuchas que nos están sintonizando. Hoy hemos tocado un libro muy, muy, muy interesante y muy recomendable, que es de nuestro autor Osamu Dazai, Indigno de ser humano. Como ya hemos relatado, hasta de nuestras propias intereses y críticas, es recomendable este libro, ¿verdad, Denilson? ¿Tú lo recomiendas 100%, 80%? Sí, ya. Yo recomiendo Osamu Dazai, Indigno de ser humano. Sí les recomiendo que lo lean, pero que lo lean de una parte un poquito desde otra perspectiva, no del tanto de este es un libro autodestructivo, de una persona que se está hundiendo cada vez más, está haciendo cosas peores cada vez más, sino lo vean la parte de un humano puede llegar a hacer esto cuando vaya a perder su humanidad, cuando vaya a perder lo que a él le hace sentir vivo, y lo que lo vean de una forma más positiva, más reflexiva. Y yo sí recomiendo Osamu Dazai encarecidamente, igual también a los amigos del club que nos estén escuchando, para poder entender quizás un poquito más sobre la vida, sobre quizás cómo nos sentimos a veces, ¿no? Claro, es muy recomendable, como decimos también, recomendamos a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos del Club de Lecturas también, a que lo puedan leer y le den una oportunidad, ¿no? Osamu Dazai. Sí. Y bueno, ya nos estamos acercando ya a nuestro final del programa. Quiero agradecerte, Denilson, por estar presente aquí y bueno, decirles a todos los radioescuchas, a todos nuestros también seguidores, ¿no? Que lo lean, lean libros también. Y bueno, tal vez tengas un último mensaje para ya culminar con este programa en un momento literario. Sí, bueno, justamente el día de hoy vamos a hablar también en el Club de Lectura, para hacer recuerdo a los que nos están escuchando. El día de hoy tenemos elección de libro en Girón Moquegua, en la ciudad de Juliaca, ¿no? Vamos a elegir el libro del mes para poder nosotros compartir y poder releer todo esto, ¿no? Así como cada semana también tenemos programas como estos, mensualmente también se tienen se tienen actividades en el club, y estoy muy ansioso, y a los que nos estén escuchando, muy entusiasmado también, que nos escriban a nuestras redes sociales, el Club de Lectura Juliaca, y también agradecer a Radio Sol de los Andes por este espacio que nos están dando, ¿no? Muchas gracias, lean bastante y reflexionen sobre sus vidas y duden también de sí mismos para poder aprender de ello. Gracias, Denilson. Muchas gracias a todos los radioescuchas por este momento, un momento literario. Nos encontramos para el próximo sábado. Sol de los Andes.